Aquí no hay cuentos de hadas. Hay una madre al borde del colapso, una deuda que asfixia y una familia que se desangra en silencio. La noche que Alma descubre que el dinero que faltaba no se perdió, se lo llevó alguien de su propia casa. La sonrisa de su hermana ya no parece inocente. El accidente de su padre no fue tan accidente, y las oraciones que la mantenían en pie empiezan a temblar cuando aparece un secreto guardado por años. La traición que rompió a su familia no vino de afuera, vino de adentro. ¿Qué harías si la persona que más te prometió cuidarte fue quien te empujó al abismo? ¿Perdonarías o devolverías el golpe? Esta es la historia de una verdad enterrada, de lágrimas que nadie vio y de un amor que lucha por no apagarse. Si te atrapó este inicio, suscríbete, dale like, comparte y síguenos para no perderte el resto de esta historia completa. La penumbra del apartamento parecía más densa esa noche. El reloj marcaba las 11:47 y Alma seguía con la mirada fija en las hojas arrugadas de la libreta donde hacía cuentas una y otra vez. El bolígrafo temblaba entre sus dedos húmedos de sudor. Los números no cerraban. No importaba cuántas sumas y restas intentara, siempre faltaba la misma cantidad. Era como si el dinero se esfumara delante de sus ojos. Un nudo le apretaba el estómago. Esa mezcla de hambre contenida y miedo, que solo quienes viven al borde entienden. El silencio de la madrugada estaba roto apenas por el tic-tac del reloj y el murmullo irregular de la respiración de Sofía, su hija, que dormía en la habitación contigua. Alma cerró los ojos con fuerza, como queriendo aferrarse a ese sonido suave, la prueba de que aún había algo por lo que resistir. Marcos, su esposo, trabajaba turno nocturno en la fábrica, y ella sabía que no volvería hasta el amanecer, con el rostro cansado y las manos oliendo a grasa y metal. Se llevó las manos al rostro y dejó escapar un suspiro quebrado. Las lágrimas la rondaban, pero había aprendido a contenerlas. La niña no debía escucharla llorar. Rezó en silencio, con las palabras apretadas en la garganta. «Señor, si estás, dame un respiro porque no puedo más». El rosario heredado de su madre descansaba sobre la mesa. Lo acarició como quien toca una herida. Entre las cuentas de madera había una muesca apenas perceptible. Alma lo sabía porque de niña solía pasar la uña sobre ese pequeño hundimiento mientras escuchaba a su madre rezar. Era un detalle insignificante, pero en esa noche de angustia, hasta esa grieta parecía un secreto esperando ser descubierto. El cansancio la vencía, pero el insomnio la mantenía erguida. La mente no se apagaba. Volvía una y otra vez a las cuentas de la renta atrasada, a la lista de gastos, a los recibos amontonados en un cajón. Había noches en que soñaba con abrir ese cajón y encontrarlo vacío, sin papeles que la condenaran, sin recordatorios de lo que debía. Pero cada mañana, el mismo peso regresaba. El celular vibró sobre la mesa. Alma dio un respingo. Nadie escribía a esa hora, excepto Marcos para avisar algún imprevisto. Pero no era él. La pantalla mostraba un número desconocido y un mensaje corto, seco, como un golpe. «Pregúntale a Lucía». El corazón de Alma se aceleró. Su hermana. El nombre quedó flotando en la penumbra como una sombra. Intentó convencerse de que era un error, un malentendido, quizá un número equivocado. Sin embargo, la intuición se clavó en ella como un aguijón. Recordó las últimas visitas de Lucía a la casa materna, los susurros de la vecina que hablaba de movimientos extraños. Pero enseguida apartó el pensamiento. No podía ser. Su hermana no. El sonido del viento colándose por la ventana mal cerrada la devolvió al presente. Se levantó, caminó hacia la cocina y abrió el grifo. El agua fría la ayudó a contener las lágrimas. La imagen del padre apareció en su mente. Aquel hombre que con una sola mirada sabía cuándo ella estaba a punto de rendirse. Desde su accidente, la familia no había vuelto a ser la misma. Alma recordó la última vez que lo vio sonreír con plenitud. Había sido una tarde en que la casa todavía estaba llena de voces, antes de que el silencio se instalara como un huésped permanente. Regresó a la mesa, secó el celular con la palma húmeda y volvió a leer el mensaje. «Pregúntale a Lucía». Nada más. El sudor le recorría la espalda. Su respiración se volvió entrecortada. ¿Qué quería decir? ¿Qué tenía que ver su hermana con la falta de dinero? El cuerpo le pedía rendirse, pero la mente no la dejaba. Imaginó a Marcos volviendo al amanecer y encontrándola derrumbada.
No quería que la viera así, tan rota, tan vacía de respuestas. Su hija merecía una madre que no temblara con cada golpe de la vida. Pero esa noche, el peso era insoportable. Se arrodilló frente a la mesa, apoyó la frente sobre el cuaderno abierto y dejó que las lágrimas por fin escaparan. Cada sollozo era un reclamo contenido durante meses, cada lágrima el desahogo de silencios guardados para no preocupar a nadie. El celular vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje sin palabras, solo una foto borrosa, un sobre con firmas. Alma reconoció de inmediato el sello de la casa materna. El aire se le atascó en la garganta. Sintió que el apartamento se volvía demasiado pequeño, como si las paredes se cerraran sobre ella. Sofía se movió en la habitación, y Alma corrió a secarse el rostro. No podía dejar que la niña la viera así. Entró en silencio y acomodó la frazada sobre los hombros de su hija. El corazón se le apaciguó apenas al verla dormir tranquila, ajena a la tormenta que rugía a pocos pasos. De regreso en la sala, tomó el rosario entre las manos y lo apretó con fuerza. La madera dejó marcas rojas en su piel, como si quisiera recordarle que no estaba sola. Alma se dejó caer en la silla y repitió una plegaria rota. «Señor, no me abandones ahora». El reloj marcaba ya medianoche cuando comprendió que el mensaje no podía ignorarse. Su vida acababa de torcerse con esas pocas palabras. Pregúntale a Lucía. Era el inicio de algo oscuro que aún no alcanzaba a entender, pero que ya la envolvía. Su respiración se acompasó apenas lo suficiente para cerrarle los ojos un instante. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, una mujer se preparaba sin saberlo para abrir la puerta a verdades que habían permanecido enterradas demasiado tiempo. Y en medio de esa oscuridad, con el rosario ardiendo entre sus dedos, Alma supo que nada volvería a ser igual. Si este inicio te llegó al corazón y sientes la necesidad de seguir caminando junto a Alma, suscríbete, comparte esta historia y acompáñanos en lo que viene. La verdad apenas comienza a revelarse. El amanecer no trajo descanso. Alma se levantó con los ojos hinchados por el llanto y la mente llena de pensamientos que la acosaban desde la madrugada. El mensaje anónimo seguía grabado en la pantalla del celular como una marca imborrable. Lo leyó otra vez, esperando que al releerlo perdiera sentido, que se deshiciera en algo trivial. Pero no. La frase permanecía intacta, cortante, como una orden imposible de ignorar. Pregúntale a Lucía. Mientras preparaba un café amargo, escuchó el sonido de las llaves en la puerta. Marcos regresaba del turno nocturno. Tenía el rostro cansado, los hombros encorvados, el uniforme impregnado de aceite y sudor. Alma quiso abrazarlo, pero el peso en su pecho se lo impidió. En su lugar, le sirvió una taza caliente. Él bebió en silencio, sin notar la tormenta que la consumía. Cuando se fue a dormir, ella sintió que la soledad regresaba con más fuerza que en la noche. Al poco rato salió a la calle. El aire fresco del amanecer no logró despejarle la mente. Caminó hacia el banco con los papeles arrugados en el bolso. Tenía la intención de pedir una prórroga, cualquier cosa que le diera un respiro. El edificio imponente la recibió con puertas de vidrio y un guardia indiferente. En la fila de atención, Alma se repetía que debía mantener la calma, que no podía mostrar miedo. Pero cuando por fin la atendieron, la respuesta fue seca, sin compasión. Las deudas no esperan. No hay posibilidad de retraso. El dinero debe estar en la fecha indicada. Alma salió con un nudo en la garganta. En la acera la esperaba Valerio, el cobrador del barrio. Siempre vestido de negro, siempre con la sonrisa torcida de quien disfruta ver la desesperación en los otros. «Señora, las cuentas no esperan milagros», le dijo con tono burlón. Alma bajó la mirada y siguió caminando. Sentía la piel erizada bajo la presión de sus palabras. Valerio la siguió unos pasos, disfrutando de su incomodidad. Después se detuvo y encendió un cigarrillo. Ella apretó el paso hasta perderlo de vista. Al llegar al mercado del barrio, el bullicio la envolvió. Las voces de los vendedores, el olor a pan recién hecho, las frutas apiladas en los puestos. Por un momento, el mundo parecía seguir su curso sin importar la angustia que ella llevaba por dentro. Allí se encontró con doña Rosa, la vecina de siempre, esa mujer que todo lo observa y nunca guarda silencio. Tu hermana entra de noche a la casa de tu madre, sola.
murmuró la anciana con voz baja, como quien suelta un secreto. Alma se quedó inmóvil, con una bolsa de pan en las manos. Doña Rosa insistió. Yo vivo frente a esa casa desde hace años. Lucía va cuando todos duermen, y cada vez que sale, la casa parece más vacía. El corazón de Alma latió con fuerza. La duda se volvió certeza incómoda. Recordó la foto del sobre que había recibido por mensaje, el sello de la casa materna. Algo no estaba bien. Apretó las bolsas contra el pecho y regresó a casa casi corriendo. Marcos seguía durmiendo y Sofía jugaba en el piso con una muñeca de trapo. Alma se encerró en la cocina y apoyó la frente contra la pared fría. Las palabras de doña Rosa resonaban dentro de su cabeza. Lucía entraba a escondidas. La casa se vaciaba. El dinero desaparecía. El rosario volvió a caer en sus manos. Pasó los dedos por la muesca oculta, como si esa imperfección pudiera darle una respuesta. Su madre, Elena, siempre había dicho que había cosas que era mejor no mover, que la casa debía mantenerse intacta, que los recuerdos eran más frágiles de lo que parecían. Pero ahora todo se desmoronaba. Las horas pasaron lentas. Cuando Marcos despertó, Alma le habló apenas, con frases cortas, incapaz de compartir lo que hervía en su interior. Él notó el silencio, pero prefirió no presionar. Se limitó a preparar un almuerzo sencillo y a sentarse junto a Sofía para escuchar sus historias infantiles. Alma los observó desde la distancia, con la sensación de que algo invisible crecía entre ellos. Esa misma tarde decidió ir a la casa materna. El cielo estaba cubierto, y la luz gris del crepúsculo hacía que las calles parecieran más frías. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. Entró despacio. El olor a polvo y humedad la golpeó de inmediato. Había cajas apiladas en los rincones, cajones abiertos, papeles desperdigados sobre la mesa. El eco de sus pasos se mezclaba con el crujido del piso de madera. Elena apareció desde la cocina con un gesto nervioso. Sus manos temblaban mientras trataba de ordenar los papeles. «Alma, no deberías estar aquí», dijo sin mirarla a los ojos. «¿Por qué la casa está así?», preguntó Alma, con un hilo de voz. «Hay cosas que es mejor no mover», respondió Elena, evitando siempre su mirada. Alma caminó hasta la mesa y tomó un sobre abierto. Dentro había documentos con firmas borrosas, algunas casi ilegibles. Su corazón se aceleró al reconocer un nombre escrito con torpeza. Era el suyo. Su firma estaba allí, pero ella nunca había firmado esos papeles. «Lo que no se nombra nos persigue», murmuró Alma, casi para sí misma, mientras sus ojos recorrían cada línea del contrato. Elena rompió a llorar. Tapó su rostro con las manos y se dejó caer en una silla. Alma permaneció de pie, con el sobre en la mano y la certeza de que el silencio de su madre escondía algo más grande de lo que imaginaba. La noche avanzó sin respuestas claras. Alma salió de la casa con el corazón agitado y el sobre escondido en el bolso. Caminó bajo la lluvia ligera que empezaba a caer, sintiendo que cada gota era una señal de que el pasado volvía para reclamar su lugar. Al llegar a casa, dejó el sobre la mesa, junto al rosario. El contraste entre lo sagrado y lo corrupto la estremeció. Sofía dormía ya, y Marcos miraba televisión sin sospechar lo que su esposa traía entre las manos. Alma lo observó unos segundos, deseando encontrar en sus ojos un refugio, pero no pudo decir nada. Guardó el sobre en el cajón, cerró con llave y se sentó en silencio frente a la ventana, mirando cómo la lluvia dibujaba ríos en el cristal. El recuerdo del mensaje volvió a su mente. «Pregúntale a Lucía». Ahora ya no era una duda, era una orden inevitable. Sabía que debía enfrentar a su hermana, aunque temiera la respuesta. El reloj marcó la medianoche, y Alma comprendió que la calma de su vida se había roto para siempre. La casa de su madre no era solo un lugar lleno de recuerdos, era también la entrada a un secreto que amenazaba con devorarlo todo. Y mientras abrazaba la muñeca de trapo que Sofía había dejado en el sillón, Alma sintió que el miedo era apenas el principio. El pasillo del hospital olía a desinfectante y soledad. Las paredes blancas reflejaban una luz mortecina, demasiado fría para alguien que llegaba con el corazón al borde. Alma caminaba con pasos cortos, sosteniendo con fuerza su bolso contra el pecho. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a la imagen de los papeles falsificados que encontró en la casa materna. Cada línea, cada firma torpe con su nombre mal imitado,
Se le había grabado en la mente como un hierro candente. Y ahora, con los ojos enrojecidos, se sentía más débil que nunca. La doctora Camila la recibió con un gesto serio pero compasivo. Era una mujer de mirada firme y voz pausada, acostumbrada a lidiar con almas quebradas más que con cuerpos enfermos. Alma se sentó frente a ella y trató de esbozar una sonrisa, aunque sus labios apenas se movieron. «He estado sintiéndome cansada», dijo Alma, casi en un susurro. «No es un cansancio normal. Me falta el aire, me duele el pecho, mi cabeza no se detiene». Camila la observó con atención. «No es solo tu cuerpo el que se está agotando, es tu mente, es tu corazón. Lo que me describes es estrés extremo, un peso invisible que puede romper a cualquiera si no lo enfrenta». Alma bajó la mirada. En su interior algo se quebraba cada vez que escuchaba la palabra romper. Sentía que esa palabra definía su vida desde hacía demasiado tiempo. Quiso decir que todo estaba bien, que ella podía con eso, pero su voz la traicionó. «No sé qué me está rompiendo más», confesó. «Si las cuentas, si la soledad, o si lo que está pasando con mi familia». Camila extendió una receta sobre la mesa, pero antes de que Alma pudiera tomarla, la doctora añadió algo que le heló la sangre. «No hay medicina que cure un corazón que carga secretos». «¿Qué es lo que callas?». Alma apretó el bolso contra sí misma. Dentro llevaba el sobre con los documentos falsificados, y el simple peso del papel le parecía insoportable. No se atrevió a confesarlo. Solo asintió en silencio, con los ojos empañados. Al salir del hospital, la lluvia había comenzado a caer con fuerza. El agua golpeaba el pavimento y formaba charcos que reflejaban las luces pálidas de los postes. Alma se cubrió con un paraguas viejo y caminó despacio, perdida en sus pensamientos. El recuerdo de su padre, Raúl, volvió de golpe, como un fantasma que no se deja enterrar. El accidente. Esa palabra siempre había estado rodeada de un velo de misterio. Raúl había muerto una tarde cualquiera, en circunstancias que nunca quedaron del todo claras. Un resbalón, dijeron, un golpe fatal. Pero ahora, mientras las gotas de lluvia caían sobre su rostro, Alma recordó detalles que había enterrado. Su padre había discutido ese día con alguien de confianza. Lo había escuchado su madre, y ella misma había percibido el tono áspero en su voz antes de salir de casa. Nunca supo con quién habló ni qué tema los enfrentó, pero ahora, con los papeles falsificados en su bolso, todo parecía estar conectado. Entró en una pequeña cafetería para resguardarse del agua. El lugar estaba casi vacío, con olor a café recién molido y pan tostado. Se sentó junto a la ventana, sacó el sobre del bolso y lo colocó sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras acariciaba el borde húmedo del papel. Cada palabra del documento parecía burlarse de ella, como una trampa urdida con paciencia. De pronto, una voz la sacó de sus pensamientos. Alma. Era Diego, un viejo amigo de la familia. Llevaba años trabajando en una copistería del barrio y siempre había sido alguien en quien confiar. Se acercó con una sonrisa tímida y un paraguas goteando en la mano. «¿Estás bien?», preguntó, notando la palidez de su rostro. Alma dudó un instante, pero finalmente extendió el sobre hacia él. «Necesito que veas esto». Diego tomó los documentos y los revisó con atención. Su ceño se frunció. Después de unos segundos, levantó la vista y habló con voz firme. «Esta firma es una imitación. Quien la hizo conoce tu letra. Te conoce demasiado bien». El corazón de Alma se encogió. No quería escucharlo, pero lo sabía. No era un error. Alguien cercano había usado su nombre, había jugado con su identidad, y la sospecha sobre Lucía se hacía más pesada con cada palabra. Mientras Diego guardaba los papeles de nuevo, la puerta de la cafetería se abrió. Un viento frío entró junto con una figura que Alma reconoció al instante. Lucía. Su hermana se detuvo en seco al verla, y sus ojos se posaron en el sobre que Alma intentaba ocultar torpemente. Por un segundo, el silencio fue tan denso que podía cortarse. Lucía tragó saliva y, sin decir una palabra, dio media vuelta para salir. Pero Alma reaccionó de inmediato. «¡Espera!», gritó, levantándose de la mesa. La gente del local giró a mirarlas, pero Alma no lo notó. Corrió hasta la puerta, alcanzó a su hermana en la acera y la tomó del brazo. El contacto fue helado, como si en lugar de piel tocara un muro de hielo. «Lucía, dime la verdad. ¿Tú sabes algo de estos papeles?».
Lucía no respondió. Sus labios temblaban y sus ojos parecían evitar la mirada de su hermana. Después de un silencio insoportable, murmuró apenas: «No fui yo». «¿Entonces quién?», insistió Alma, con la voz quebrada por el llanto contenido. Lucía apartó la mano de su hermana y miró hacia el suelo. «No fui yo, pero alguien de la iglesia, alguien tocó esos papeles». El nombre quedó suspendido en el aire como una condena. La iglesia. La lluvia seguía cayendo, empapando la ropa de ambas. Alma sintió que el frío se metía hasta los huesos, pero más heladas eran las palabras de su hermana. Todo lo que había intentado ocultar se abría paso como una grieta en un muro. El misterio del accidente de su padre, los documentos falsificados, el silencio de su madre, y ahora la sombra de la iglesia. Lucía levantó la vista y dejó escapar una lágrima. «No queríamos que lo supieras. Pensábamos que era para ayudar. Pensábamos que era lo correcto». Alma retrocedió un paso, con el corazón latiendo desbocado. No quería escuchar más. No podía. La figura de Lucía se desdibujó bajo la lluvia mientras Alma corría sin rumbo. Sus pies golpeaban los charcos, salpicando barro, pero ella apenas lo sentía. Solo quería huir del peso de esas palabras, aunque sabía que ya no había escape. Esa noche, de regreso en su apartamento, Alma se sentó frente a la mesa con el rosario en las manos. La muesca en la madera parecía más profunda que nunca. Sofía dormía y Marcos respiraba tranquilo en la habitación, pero Alma no podía cerrar los ojos. Su mundo se tambaleaba. Las palabras de Lucía resonaban en su cabeza una y otra vez. «No fui yo, alguien de la iglesia». Y en medio de esa oscuridad, Alma comprendió que el camino hacia la verdad apenas estaba comenzando. Si llegaste hasta aquí y acompañas a Alma en esta tormenta, escribe en los comentarios qué harías en su lugar y no olvides suscribirte y compartir esta historia. Lo que está por revelarse cambiará para siempre la vida de esta familia. El cielo estaba teñido de un naranja apagado cuando Alma llegó a la casa de su madre. El sol descendía lentamente y la luz del crepúsculo se colaba por las ventanas como un recordatorio de que la oscuridad se acercaba. Caminó despacio, con los nervios tensando cada músculo. La conversación con Lucía aún martillaba en su cabeza. «No fui yo, alguien de la iglesia». Esa frase se repetía una y otra vez, como una campana lejana que no la dejaba respirar. Empujó la puerta y entró. El silencio era tan pesado que parecía un manto. El olor a humedad impregnaba cada rincón, mezclado con el polvo acumulado en los muebles que llevaban años en el mismo sitio. El suelo de madera crujió bajo sus pasos. Alma se detuvo en la sala y dejó que la mirada recorriera el lugar. Había cajas abiertas en el suelo, algunas con fotos familiares enmarcadas, otras con objetos antiguos envueltos en periódicos amarillentos. La casa de su infancia parecía desarmarse poco a poco, como si cada objeto guardado estuviera contando su propia despedida. Su madre, Elena, apareció desde la cocina, el cabello canoso recogido con un moño deshecho, las manos húmedas por el agua que aún goteaba de un trapo. Sus ojos cansados se clavaron en los de Alma, y en ellos había algo entre culpa y cansancio. «¿Por qué está todo así?», preguntó Alma con voz tensa. Elena evitó su mirada. «Hay cosas que es mejor no mover». Alma se acercó a la mesa del comedor. Sobre ella había papeles desperdigados, algunos con sellos en rojo, otros con firmas ilegibles. En medio del desorden encontró un sobre arrugado. Al abrirlo, descubrió un contrato de préstamo con letras pequeñas y cláusulas interminables. El papel olía a viejo, pero la tinta del sello era reciente. El corazón de Alma se aceleró al ver lo que estaba escrito. Una firma idéntica a la suya aparecía al final del documento. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ser. Ella nunca había firmado nada de eso. Las letras parecían las suyas, la curvatura, la inclinación. Pero no era su mano la que había trazado esas líneas. «Esto es mío», dijo con voz quebrada, señalando la firma. Elena apretó el trapo entre las manos. «No todo lo que parece tuyo lo es», respondió en un susurro. Alma dejó caer el papel sobre la mesa. Sus dedos temblaban. «Lo que no se nombra nos persigue», murmuró, más para sí misma que para su madre. Elena se dejó caer en una silla. Su rostro se contrajo, y las lágrimas empezaron a resbalar sin que pudiera contenerlas. Durante un instante pareció una niña asustada más que una mujer mayor. «Madre»,
Dime la verdad, suplicó Alma. ¿Quién hizo esto? Elena no respondió de inmediato. Solo alzó la mirada y en sus ojos Alma leyó miedo. No quiero hablar de eso. No quiero que vuelvas a ese camino. Ese camino es el que me está destruyendo, gritó Alma con la voz quebrada. El eco de sus palabras se perdió en la casa vacía. Afuera, los grillos comenzaron a cantar y la oscuridad avanzó, envolviendo cada rincón. Alma recogió el sobre y lo guardó en su bolso. Luego, sin mirar atrás, salió de la casa. El aire fresco de la noche la golpeó de frente, pero no alivió el calor que le quemaba el pecho. Caminó rápido, como si huir pudiera borrar las imágenes de su madre llorando y los documentos falsificados. De regreso en su apartamento, se sentó frente a la mesa con el rosario en la mano. La muesca en la madera parecía más profunda que nunca. Sofía dormía, y Marcos leía un periódico viejo, ajeno a la tormenta que crecía en el interior de su esposa. Alma cerró los ojos y apretó el rosario con fuerza. El recuerdo de la firma falsa la perseguía como un fantasma. Durante horas, no pudo dejar de pensar en la posibilidad de que alguien hubiera usado su nombre para endeudar a la familia. Cada vez que la imagen de la firma venía a su mente, sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Al día siguiente, la luz de la mañana apenas lograba atravesar las cortinas del apartamento. Alma salió temprano, con el bolso colgando del hombro y el sobre escondido en su interior. Caminó hasta la copistería donde trabajaba Diego. Necesitaba que alguien más confirmara lo que ya intuía. Diego revisó los papeles bajo la luz blanca de su escritorio. Comparó trazos, observó curvas, analizó detalles. Finalmente levantó la vista con el ceño fruncido. Alma, esto es una imitación. Muy bien hecha, sí, pero falsa. El corazón de Alma se contrajo. Su respiración se volvió rápida. ¿Quién puede imitar mi letra así? Diego la observó con seriedad. Solo alguien que te conoce demasiado bien. Alma bajó la mirada. La sospecha que había intentado ahogar volvió a florecer. Lucía. Diego extendió los documentos y señaló las líneas con el dedo. Mira cómo imitan la inclinación de tu letra, cómo repiten los bucles. Es alguien que ha visto tus firmas muchas veces, alguien con acceso a tus papeles. Alma no respondió. Guardó el sobre en el bolso y salió sin despedirse. En la calle, el bullicio del mercado la envolvió otra vez. Los vendedores gritaban sus precios. Las personas se apretaban en los pasillos estrechos, pero para ella todo sonaba lejano. Esa tarde, mientras regresaba a casa, el recuerdo del accidente de su padre volvió a golpearla con fuerza. Raúl siempre había sido cuidadoso. No era hombre de tropiezos ni de descuidos. Su muerte había quedado envuelta en la palabra accidente. Pero, ¿y si no lo fue? ¿Y si estaba relacionado con todo esto? Alma caminó más rápido, como si al apurar el paso pudiera escapar de esas ideas. Pero en lo profundo de su pecho, sabía que las piezas comenzaban a encajar, aunque el cuadro que formaban era demasiado oscuro para aceptarlo. Esa noche, después de acostar a Sofía y de apagar la televisión en silencio, se sentó frente a la mesa. Encendió una vela y colocó el rosario frente a ella. La llama proyectaba sombras que parecían bailar sobre la pared. Pasó los dedos por la muesca de la madera y sintió que ahí había algo más, como si esa imperfección guardara un secreto oculto desde hacía años. El eco de las palabras de su madre seguía resonando. Hay cosas que es mejor no mover, pero Alma sabía que ya no podía detenerse. El contrato con la firma falsificada estaba ahora bajo su custodia, y esa era la llave de un misterio que la arrastraría más hondo de lo que jamás imaginó. Esa noche durmió poco y mal, atormentada por sueños confusos en los que veía a su padre extendiendo una mano que nunca alcanzaba a tocar. Y al despertar, comprendió que no había marcha atrás. El sonido del timbre de la copiadora retumbaba en el pequeño local de Diego, como un martillo que golpeaba una y otra vez sobre la cabeza de Alma. Había pasado 2 noches con el contrato falsificado en sus manos, sin lograr dormir más de un par de horas seguidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su propia firma en ese papel, una firma que no había hecho, un trazo que alguien había robado de su vida. Diego acomodó sus lentes y extendió una hoja recién impresa. Había hecho una comparación con documentos que Alma le había traído antes, recibos, papeles antiguos. El contraste era evidente para alguien con experiencia, y aún así dolía verlo. Quien haya imitado tu firma sabe cada curva de tu letra, dijo Diego con voz grave. No es un error,
No es un intento torpe. Es alguien que te conoce bien, alguien cercano. Alma apretó los labios. La sospecha sobre Lucía se volvía más fuerte, pero al mismo tiempo su corazón se negaba a aceptarlo. Recordó las palabras de su hermana en la calle bajo la lluvia. No fui yo, alguien de la iglesia. Y esa mezcla de negación y culpa la estaba devorando por dentro. Diego dejó los papeles sobre la mesa y se inclinó hacia ella. Alma, esto no es solo un problema de deudas. Si este contrato se usa en tu contra, podrías perderlo todo. Las palabras la atravesaron como un cuchillo. No era solo dinero. Era su hogar, su familia, su vida entera la que estaba en juego. Diego trató de suavizar el tono. Tienes que pensar en lo que vas a hacer. No puedes quedarte callada. Alma recogió los papeles y los guardó en su bolso. Antes de poder responder, la puerta del local se abrió, y un aire frío entró junto con una figura que reconoció al instante. Lucía. Su hermana llevaba un abrigo empapado por la llovizna, y al verla, se quedó paralizada. Sus ojos se posaron sobre el bolso de Alma, como si supiera lo que contenía. Durante unos segundos nadie dijo nada. El silencio era tan espeso que el zumbido de la máquina parecía un trueno. Alma se levantó de golpe. «¿Qué haces aquí?» Lucía tragó saliva. Su voz salió débil. «Necesito hablar contigo». Diego miró a ambas y comprendió que debía darles espacio. «Voy a salir un momento», dijo, y se perdió entre las estanterías traseras del local. Alma y Lucía quedaron solas. El aire parecía cargado de electricidad. Lucía bajó la mirada. «Sé lo que encontraste», dijo en un susurro. «Entonces es verdad», respondió Alma con un temblor en la voz. «¿Fuiste tú?» Lucía levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No, no fui yo, pero sé quién estuvo detrás». El corazón de Alma latía desbocado. «Dime quién». Lucía vaciló. «El pastor Samuel. Él me dijo que necesitaba tu firma para un trámite, algo relacionado con los fondos de la iglesia. Yo no entendí. Solo ayudé a mover los papeles». Alma retrocedió un paso, como si esas palabras fueran un golpe físico. El pastor. El hombre que había bautizado a Sofía. El que había consolado a su madre después de la muerte de Raúl. El que cada domingo hablaba de verdad y justicia. Lucía lloraba en silencio. «No quería hacerte daño. Pensé que era algo correcto. Él dijo que era para ayudar a mamá». Alma la interrumpió con voz firme. «Lo que hiciste fue traición». Lucía bajó la cabeza y su cuerpo tembló. «No supe qué hacer. Tenía miedo. Él me presionó. Dijo que si no firmabas, la casa se perdería». Alma sintió que la respiración se le atascaba en el pecho. El rompecabezas comenzaba a tener sentido. El contrato, la firma falsificada, el silencio de su madre. Todo se conectaba con la figura del pastor Samuel. Y de pronto, un recuerdo olvidado emergió con fuerza. La tarde del accidente de su padre. Raúl había salido de casa con paso firme, sosteniendo en la mano un sobre parecido al que ahora ella guardaba. Lo último que dijo fue una frase que a ella le pareció extraña. «No estoy de acuerdo. Nadie me va a obligar a firmar por mi hija». Ese recuerdo, guardado durante años en lo más profundo de su memoria, ahora brillaba con una claridad dolorosa. Alma se dejó caer en una silla. Su corazón golpeaba con violencia. Si su padre se había opuesto a algo relacionado con las firmas, entonces tal vez su accidente no había sido tan simple como todos creyeron. Lucía se arrodilló a su lado. «Perdóname», suplicó. «No supe cómo detenerlo». Alma apartó su mano. «No es a mí a quien tienes que pedirle perdón». En ese instante, Diego regresó, pero al ver la tensión en el aire, prefirió guardar silencio. Alma tomó el bolso y se levantó. Su voz salió firme, aunque sus piernas temblaban. «Voy a verlo. Voy a preguntarle directamente al pastor qué hizo con mi nombre». Salió del local sin esperar respuesta. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes oscuras. Caminó con paso rápido hacia la iglesia, cada latido de su corazón marcando un compás de furia y dolor. La fachada del templo se erguía solemne bajo la luz gris de la tarde. El sonido de sus propios pasos en la escalinata resonaba como un presagio. Empujó las pesadas puertas de madera y entró. El aire olía a incienso y a silencio. Samuel estaba allí, en su oficina al fondo, revisando papeles. Al verla entrar, esbozó una sonrisa cordial. «Alma, qué sorpresa». Ella cerró la puerta tras de sí.
Su voz temblaba, pero salió firme. ¿Por qué hay contratos con mi firma que yo nunca hice? Samuel parpadeó, como si la pregunta lo hubiera desconcertado. Luego entrelazó las manos sobre el escritorio. Alma, los sacrificios son parte de la fe. A veces uno tiene que ceder para ayudar a los demás. No estoy hablando de sacrificios, replicó ella. Estoy hablando de falsificación. La sonrisa del pastor se mantuvo, pero sus ojos se oscurecieron. Dios ve lo que hacemos por amor, dijo con un tono evasivo. Alma se inclinó hacia él. ¿Quién firmó por mí? Hubo un silencio denso. Samuel sostuvo su mirada sin pestañear. Finalmente habló. Tal vez no deberías hurgar tanto. Algunas verdades no traen paz. Alma sintió un escalofrío. Quiso responder, pero un movimiento en la ventana llamó su atención. Afuera, en la acera, Valerio esperaba apoyado contra un poste, fumando un cigarrillo. Sus ojos la observaban con la misma sonrisa torcida de siempre. El corazón de Alma se aceleró. La trampa estaba cerrándose. Se levantó de golpe, tomó el bolso y salió sin despedirse. El aire de la calle le pareció más denso que nunca. Valerio la miró y dejó escapar una carcajada breve, antes de perderse entre las sombras. Alma respiró hondo. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Las piezas comenzaban a encajar, y lo que revelaban era más oscuro de lo que jamás había imaginado. Si este capítulo te estremeció, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perderte lo que viene. Lo que Alma descubra a partir de ahora pondrá en riesgo no solo su paz, sino también su vida entera. La lluvia volvía a golpear con fuerza las ventanas cuando Alma regresó a la casa de su madre esa noche. Había caminado bajo el agua como si necesitara que cada gota lavara el veneno de las palabras del pastor Samuel, pero el peso en su pecho era imposible de borrar. El eco de aquella frase resonaba en su mente una y otra vez. Algunas verdades no traen paz. Abrió la puerta y el olor a comida recalentada la envolvió. La cocina estaba iluminada por una bombilla amarillenta que parpadeaba con intermitencias. Elena, su madre, estaba sentada a la mesa con el rostro cansado, los ojos hundidos en sombras. Frente a ella, Lucía revolvía una taza de té con manos temblorosas. El sonido metálico de la cuchara golpeando la porcelana llenaba el silencio como un tic-tac insoportable. Alma dejó el paraguas en un rincón y se quedó de pie, observando a ambas. Su corazón latía con fuerza, y por un instante pensó en guardar silencio, en fingir que todo podía continuar como antes. Pero la verdad ardía demasiado en su interior. «Dímelo tú, Lucía», dijo con voz firme. «¿Qué papel jugaste en todo esto?» Lucía levantó la vista. Sus ojos enrojecidos brillaban bajo la débil luz. «No fui yo quien falsificó tu firma, pero sí llevé esos papeles al despacho del pastor. Él me pidió ayuda. Dijo que era para salvarnos. Yo tenía miedo, Alma. Miedo de perder la casa. Miedo de que mamá quedara en la calle». Elena se estremeció y dejó escapar un sollozo. «No debimos permitirlo», murmuró con voz apagada. «Nunca debimos confiar». Alma se acercó lentamente, apoyó las manos sobre la mesa y clavó la mirada en su hermana. «¿Qué te prometió Samuel?» Lucía apretó la taza entre las manos. «Prometió pagar las deudas del velorio de papá, cubrir lo que faltaba para el entierro. Dijo que solo necesitaba una firma para liberar unos fondos. No supe qué hacer. Pensé que era por el bien de todos». El silencio cayó pesado. Alma sintió que la rabia le quemaba por dentro, pero junto a esa rabia había una tristeza profunda, un vacío que la hacía temblar. Miró a su madre, que lloraba en silencio, y luego volvió a su hermana. «No puedes imaginar lo que has hecho», dijo con un hilo de voz. «Usar mi nombre, mi identidad, arrastrarme a algo que no entiendo». Lucía bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer. «Yo también soy culpable. Dejé que me manipulara. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero solo traje más dolor». Elena, incapaz de contenerse más, rompió en llanto. Sus manos temblaban al cubrirse el rostro. Durante años había guardado silencio, tragándose cada secreto, pero ahora las paredes se desmoronaban alrededor de ella. La lluvia golpeaba con furia los vidrios, como si quisiera derribar lo que quedaba en pie. Alma se dejó caer en una silla, exhausta. El recuerdo de su padre volvió a atravesarla como un rayo. Aquel hombre que siempre defendió la verdad, que nunca aceptó arreglos turbios,
Había muerto el mismo día en que se discutía un papel firmado en su nombre. ¿Y si papá lo descubrió todo? Susurró. ¿Y si por eso murió? Elena levantó la cabeza de golpe. No digas eso, Alma. No lo digas. Pero ya era tarde. La idea había tomado forma. El accidente de Raúl, los documentos falsificados, la presión del pastor Samuel, la presencia de Valerio rondando siempre como una sombra. Todo parecía formar parte de la misma telaraña. Lucía se levantó de la silla y se arrodilló frente a su hermana. Te lo ruego, créeme. No quise hacerte daño. Alma apartó la mirada. Una parte de ella quería abrazarla, perdonarla, pero otra no podía olvidar la traición. El silencio se volvió insoportable. La tormenta rugía afuera. La electricidad se cortó de golpe, y la casa quedó sumida en penumbras. Solo el débil resplandor de las velas iluminaba los rostros marcados por el dolor. En ese momento, Alma comprendió que no podía confiar más en promesas ni en silencios. Tenía que enfrentarse al origen de todo, tenía que arrancar la verdad de donde se escondía. Se levantó despacio y apretó el rosario que llevaba en el bolsillo. La muesca en la madera le arañó la piel, como si quisiera recordarle que había secretos guardados más tiempo del que podían soportar. «Mamá, Lucía», dijo con firmeza, «esto no se va a quedar así. Samuel tendrá que responder, y no descansaré hasta que sepa qué pasó de verdad con papá». Las dos mujeres la miraron con los ojos llenos de lágrimas. Afuera, un trueno retumbó con fuerza, como si el cielo respondiera a sus palabras. Alma se abrigó y salió de la casa. Caminó bajo la tormenta, con el agua empapando su ropa, pero en su interior había una fuerza nueva, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Al llegar al apartamento, encontró a Marcos esperándola con gesto preocupado. Había notado su ausencia, el vacío que dejaba cada vez que se marchaba sin explicación. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz áspera. Alma lo miró a los ojos. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero la verdadera tormenta estaba en su interior. «Estoy tratando de salvarnos», respondió. Marcos apretó la mandíbula. «¿Y de qué tengo que salvarte yo si ni siquiera me dices qué pasa?». El silencio que se extendió entre ellos era más fuerte que cualquier grito. Alma sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Sofía apareció en el pasillo con la mirada somnolienta, frotándose los ojos. «Mamá, ¿por qué gritas?». Alma corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «No estoy gritando, mi amor», le dijo, tratando de sonar tranquila. «Solo estamos hablando». Marcos se pasó las manos por el rostro, exasperado, y se encerró en la habitación. Alma se quedó en el pasillo con su hija entre los brazos, y en ese instante supo que la oscuridad que rodeaba a su familia estaba empezando a romper incluso lo poco que les quedaba en pie. Esa noche, cuando por fin logró acostar a Sofía, se quedó despierta en la sala con el rosario en las manos. La muesca volvió a rozar sus dedos, y por un momento sintió que allí había algo más, como si su padre hubiera querido dejar un mensaje oculto. El eco de su voz resonó en su memoria. «No estoy de acuerdo. Nadie me va a obligar a firmar por mi hija». Y Alma comprendió que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, escondida en los rincones más pequeños, esperando a ser descubierta. La madrugada aún no terminaba de abrirse, cuando Alma empujó con fuerza la pesada puerta del despacho del pastor Samuel. El aire dentro estaba impregnado de incienso rancio y humedad, un olor que antes le había resultado reconfortante, y ahora le revolvía el estómago. Había pasado la noche en vela, escuchando la respiración inquieta de Marcos al otro lado de la cama, recordando la confesión rota de Lucía y las lágrimas de su madre. Pero más que nada, había sentido el eco de su padre susurrando en la memoria. «Nadie me va a obligar a firmar por mi hija. Si llegaste hasta aquí y seguiste cada golpe de dolor que Alma ha tenido que soportar, quédate, porque lo que descubrirá en este capítulo desnudará lo más oscuro del templo donde buscó refugio. Y no olvides suscribirte y compartir esta historia, porque lo que vendrá a continuación será aún más brutal». Samuel estaba sentado tras su escritorio, revisando un cuaderno de registros. Levantó la vista con una sonrisa que intentaba ser paternal, pero en la penumbra de la oficina sus ojos parecían dos pozos oscuros. Alma no esperó. Cerró la puerta de golpe. El estruendo retumbó en las paredes y su voz salió cargada de rabia. «¿Por qué usó mi nombre?
¿Quién le dio derecho a robar mi firma? Samuel entrelazó las manos y apoyó los codos en la mesa. Alma, hija, hay cosas que se hacen por el bien común. Tú estabas asfixiada por las deudas, tu madre no podía con todo. Alguien tenía que hacerse cargo. Eso no le da derecho a usarme, gritó Alma, y la fuerza de su voz hizo que la lámpara sobre el escritorio vibrara. Samuel no parpadeó. La fe se mide en sacrificios, y tú, aunque no lo comprendas, has hecho el tuyo. Alma se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. No hable de fe, hable de papeles, hable de la casa de mi madre, hable de mi padre. El rostro del pastor se tensó un instante, apenas una sombra que cruzó su expresión. Luego recuperó la sonrisa. Tu padre siempre fue un hombre testarudo. Se negó a aceptar ayuda cuando más la necesitaba. Un escalofrío recorrió a Alma. ¿Qué sabe usted de mi padre? Samuel bajó la mirada al cuaderno y pasó una página como si hablara de algo trivial. Yo sé más de lo que imaginas. Tu padre no entendió que la familia necesita líderes que actúen, no que duden. El corazón de Alma golpeaba con violencia. Cada palabra era como un cuchillo. La imagen de su padre negándose a firmar volvía una y otra vez. La posibilidad de que su muerte no hubiera sido un accidente crecía como una sombra imparable. Se escuchó un golpe en la ventana. Alma giró y vio a Valerio apoyado en el marco exterior, fumando un cigarrillo, observándolos con una calma siniestra. El humo se mezclaba con la lluvia fina que caía. Alma sintió que las piernas le temblaban. Volvió la mirada al pastor. Esto es un delito. No se va a quedar así. Samuel no levantó la voz, pero su tono fue más frío que el agua de la tormenta. Ten cuidado, Alma. A veces buscar demasiado puede poner en riesgo a quienes más amas. La amenaza quedó flotando en el aire como veneno. Alma salió del despacho sin esperar más. El aire de la iglesia le parecía irrespirable. Empujó las puertas de madera y salió a la calle, donde Valerio la esperaba aún con el cigarro entre los labios. «Señora», dijo con una sonrisa torcida, «los negocios no son para débiles». Alma lo miró con una mezcla de miedo y rabia. «No me vuelva a seguir». Valerio soltó una carcajada breve y se perdió en la esquina, dejando tras de sí un olor acre a humo y desdén. El cielo se oscurecía aunque aún era temprano. Alma caminó rápido hasta llegar a su apartamento. Allí, Marcos la esperaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y el gesto endurecido. «¿Dónde estabas?» La voz de él era un muro. Alma sintió que no tenía fuerzas para explicar, pero Marcos no esperó. «Me estás ocultando cosas». «¿Por qué?» Alma se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Estoy intentando salvarnos». «¿De qué? ¿De quién?» «Del silencio. De las mentiras». Marcos golpeó la mesa con el puño. «No me dejes fuera». Sofía, que jugaba en el pasillo, se detuvo al escuchar el grito. Alma corrió hacia ella y la abrazó. «No pasa nada, mi amor», le susurró. Marcos se pasó la mano por el cabello, exasperado. «Diego aparece en tu vida. Lucía llora en tu cocina. Y yo sigo aquí sin saber nada. ¿Qué pretendes?» Alma cerró los ojos. «No pretendo nada. Solo quiero encontrar la verdad». Esa noche, cuando el silencio volvió a reinar en la casa, Alma se sentó con el rosario entre las manos. La muesca oculta volvió a rozar sus dedos. Algo en su interior le decía que allí había más de lo que imaginaba. El recuerdo del archivo en el hospital, la frase de la doctora Camila, las lágrimas de su madre, la confesión de Lucía y la amenaza de Samuel se unían como piezas de un rompecabezas siniestro. Alma comprendió que estaba atrapada entre dos fuegos. De un lado, la familia que se derrumbaba. Del otro, el templo que se suponía debía sostenerlos. Y en el centro de todo, la sombra de la muerte de su padre. Cerró los ojos y juró en silencio que no se detendría hasta descubrir qué había detrás de aquella firma falsa, de aquella deuda, de aquel accidente. La vela que había encendido parpadeó, proyectando sombras largas en la pared. Afuera, la ciudad dormía. Dentro, una mujer comenzaba a despertar de verdad. Si este capítulo te sacudió tanto como a Alma, escribe en los comentarios si crees que Samuel miente y comparte esta historia para que más personas descubran lo que hay detrás de la fachada del templo. Suscríbete ahora, porque lo que se viene es todavía más oscuro. El silencio en el apartamento era engañoso. Alma había logrado acostar a Sofía temprano.
después de leerle un cuento con voz temblorosa y forzar una sonrisa que se deshacía apenas cerraba la puerta de su habitación. El murmullo de la lluvia seguía presente, como un susurro constante que no se apartaba de su mente. En la sala, Marcos estaba sentado en el sillón con los brazos cruzados y la mirada fija en el televisor apagado. No había encendido nada, pero tampoco se movía. Solo estaba allí, como un guardián cansado, como un hombre al que la desconfianza le había ganado terreno. Alma entró despacio, con el corazón pesado. El eco de las palabras del pastor Samuel y la risa burlona de Valerio todavía la perseguían. Quería contarle todo a Marcos, descargar en él el peso que cargaba, pero cuando lo vio con el ceño fruncido y los labios apretados, supo que no era tan simple. «¿Vas a decirme qué está pasando?», preguntó él sin mirarla. Alma se mordió los labios. No sabía por dónde empezar. Su voz salió baja, como un murmullo. «Estoy intentando arreglar las cosas». Marcos giró la cabeza hacia ella. «¿Arreglar? ¿De qué hablas? Desde hace semanas te vas sin avisar. Vuelves empapada, llorando o temblando, y no me dices nada. Yo también soy parte de esta familia, Alma». Ella sintió que el aire se le quedaba atrapado en el pecho. No quería herirlo, pero tampoco podía negarlo. Caminó hasta la mesa y se sentó, apoyando el rostro entre las manos. «Estoy tratando de encontrar la verdad», dijo finalmente. Marcos se levantó de golpe. «¿La verdad? ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre Diego? ¿Sobre tu hermana? ¿Sobre ese pastor que ahora aparece en tus palabras?» Al escuchar el nombre de Diego, Alma levantó la mirada. Su voz salió con firmeza. «No hables de Diego así. Él solo está ayudándome». Marcos golpeó el respaldo del sillón con la palma abierta. «¿Ayudándote a qué? ¿A ocultarme lo que pasa? ¿A reemplazarme en lo que yo no sé darte?» El silencio que siguió fue insoportable. Alma sintió que la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de ella. No era cierto lo que él insinuaba, pero tampoco podía culparlo por desconfiar. Lo había dejado afuera. Lo había aislado de la tormenta que la consumía, y ahora él se defendía con celos y reproches. «No quiero reemplazarte, Marcos», dijo con voz quebrada. «Quiero que entiendas que estoy luchando por los tres». Él se pasó una mano por el rostro, agotado. «Entonces deja de pelear sola». Alma lo observó. Durante un instante deseó abrazarlo, pero en ese mismo instante comprendió que había algo roto entre ellos, algo que no se repararía solo con palabras. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la lluvia caía sin descanso, y las luces de la calle parecían difuminarse tras el cristal. Sofía se movió en la habitación y el sonido la sacó de sus pensamientos. La niña había escuchado parte de la discusión. Alma lo sabía porque había visto la sombra de sus pequeños pies en el pasillo. Esa noche casi no durmieron. Marcos se encerró en la habitación. Alma permaneció en la sala con el rosario entre los dedos, y Sofía terminó por quedarse dormida en el sillón, abrazada a su muñeca de trapo. Cuando la madrugada se abrió paso, Alma sintió que no podía seguir esperando. El peso de los documentos falsificados, la confesión de Lucía, las amenazas de Samuel, todo se mezclaba con la sospecha creciente de que el accidente de su padre no había sido un accidente. No podía detenerse. Al día siguiente salió temprano. Caminó hasta el archivo municipal, un edificio gris con pasillos interminables y estantes llenos de polvo. El olor a papel viejo la envolvió apenas cruzó la puerta. Allí, en ese lugar olvidado por casi todos, podía estar la clave que necesitaba. La archivera, una mujer mayor con lentes gruesos, la miró con cierto fastidio al principio, pero cuando escuchó el nombre de Raúl, su padre, frunció el ceño. «Recuerdo ese caso», dijo mientras rebuscaba entre carpetas. «Fue raro, muy raro». Alma sintió que el corazón se le encogía. La mujer extendió un sobre desgastado. «Aquí está el registro». Alma lo abrió con manos temblorosas. El documento relataba las circunstancias de la muerte de su padre. La versión oficial hablaba de un accidente doméstico, un resbalón que lo hizo caer con fuerza. Pero había un detalle que nunca le habían dicho. Ese día, Raúl había estado en el templo. Había tenido una discusión con alguien de confianza. Había testigos que escucharon su voz elevada. El aire se le cortó en los pulmones. La archivera la observó con lástima. «Cuando el dinero desaparece, la verdad también», murmuró con amargura. Alma apretó los papeles contra el pecho.
Cada línea era como un golpe más. El recuerdo de su padre negándose a firmar se mezclaba ahora con la certeza de que su muerte estaba ligada a todo lo que ocurría. Salió del archivo con las piernas débiles. El sol apenas se filtraba entre las nubes, pero a ella le pareció que el mundo entero se había vuelto más oscuro. Caminó despacio, como si cada paso la acercara a un abismo. En su mente, la figura del pastor Samuel crecía como una sombra amenazante, y junto a él la sonrisa torcida de Valerio, siempre presente, siempre vigilando. Cuando regresó al apartamento, encontró a Sofía dibujando en el suelo con crayones de colores. Había pintado una casa con un sol enorme sobre el techo. Alma se arrodilló a su lado y acarició su cabello. «¿Qué dibujas, mi amor?» «Nuestra casa», respondió la niña con una sonrisa, «y el sol, para que no se apague nunca». Las lágrimas llenaron los ojos de Alma. La inocencia de Sofía era un refugio, pero también una herida. No podía permitir que esa luz se apagara. No podía dejar que la oscuridad del templo y de los documentos falsos devorara la vida de su hija. Marcos apareció en la puerta con gesto cansado. Sus miradas se cruzaron, y aunque no dijeron nada, Alma supo que la distancia entre ellos seguía ahí, marcada por el silencio. Esa noche, cuando todos dormían, Alma volvió a tomar el rosario. La muesca oculta parecía arder bajo sus dedos. Sintió un impulso extraño y decidió intentar abrirla con la punta de una aguja. Con paciencia, la madera cedió apenas y un pequeño compartimiento se reveló. Dentro, escondido durante años, había algo diminuto, una tarjeta de memoria. El corazón de Alma dio un vuelco. Encendió la computadora y la insertó con manos temblorosas. En la pantalla apareció un archivo de audio con la fecha marcada días antes de la muerte de su padre. La voz de Raúl llenó la sala, temblorosa pero firme. «Me pidieron firmar por Alma. Dicen que es por la familia. No estoy de acuerdo. No voy a dejar que la usen». Alma se cubrió la boca para contener un grito. Su padre lo había sabido. Había luchado contra eso. Y ahora, después de tantos años, era su voz la que volvía para advertirla. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran. El eco de su padre era más fuerte que cualquier amenaza. Y en ese instante supo que no podía detenerse. El archivo sonaba una y otra vez en la sala del apartamento. La voz de Raúl llenaba el aire, tan viva que parecía regresar de la tumba. Alma había pasado la noche entera escuchándolo, sin poder apagar la grabación. Cada palabra golpeaba como un martillo contra las paredes de su pecho. «Me pidieron firmar por Alma. Dicen que es por la familia. No estoy de acuerdo. No voy a dejar que la usen». El amanecer la encontró con los ojos rojos y el corazón agitado. Se sentía desgarrada, pero también acompañada. Su padre había intentado protegerla hasta el final, y ahora, a través de esa grabación escondida en el rosario, le entregaba la clave para desatar la verdad. Si has seguido cada paso de Alma, cada descubrimiento que la arrastra más hondo en la traición de su familia y en la sombra del templo, no te detengas ahora. Lo que está a punto de descubrir pondrá en jaque la memoria de su padre y revelará secretos que nunca debieron guardarse. Y no olvides suscribirte, dejar tu opinión y compartir, porque la verdad no puede quedarse en silencio. Alma cerró el archivo y guardó la tarjeta de memoria en una caja metálica que escondió bajo la cama. Luego se duchó y se vistió con calma, como si cada gesto fuera parte de un ritual. Necesitaba fuerzas. El peso de la prueba era demasiado grande para cargarlo sola, pero tampoco podía confiar en cualquiera. Decidió volver al archivo municipal. Tenía que verificar si había registros que confirmaran lo que su padre decía en la grabación. Al llegar, el mismo olor a polvo y humedad la envolvió. La archivera, con su andar lento y sus lentes empañados, la reconoció enseguida. «¿Otra vez aquí? Necesito ver todo lo relacionado con mi padre», respondió Alma, con voz tensa. La mujer asintió y la condujo a una sala donde reposaban legajos amarillentos. Con manos temblorosas, Alma abrió una carpeta marcada con la fecha del accidente. Las notas policiales confirmaban lo que ya sabía. Caída, traumatismo, deceso inmediato. Pero había un detalle que casi pasa desapercibido. El día de su muerte, Raúl había estado en el templo revisando papeles de la comunidad. El alma de Alma se estremeció. Entre las hojas encontró un informe de un testigo anónimo que había escuchado una discusión. La voz de Raúl estaba alterada.
Decía que no aceptaría engaños. No se mencionaba con quién discutía, pero la ubicación era clara: la oficina del pastor Samuel. Alma apretó el documento entre las manos. No eran imaginaciones. No eran recuerdos distorsionados. Su padre había estado en medio de todo. Guardó una copia del registro en su bolso y salió del edificio con paso rápido. El cielo estaba encapotado y el aire olía a tormenta. De regreso en el barrio, los murmullos de los vecinos la acompañaron. Doña Rosa, desde su ventana, la llamó con un gesto. «Ven un momento, muchacha». Alma se acercó. La mujer bajó la voz hasta casi un susurro. «La noche antes de que tu padre muriera, yo vi a Valerio entrar al templo. No fue a rezar. Llevaba un sobre bajo el brazo». El corazón de Alma dio un vuelco. «¿Estás segura?» «Más segura que de mis propios huesos», contestó la anciana. «Ese hombre nunca trae nada bueno». Alma agradeció y siguió su camino, con el miedo mordiéndole los talones. Todo se confirmaba. Samuel y Valerio estaban ligados, y su padre había descubierto algo que lo puso en peligro. Esa noche, de regreso en casa, Marcos la esperaba con gesto serio. Habían discutido demasiado en los últimos días, pero esta vez él parecía más calmado, aunque igual de cansado. «¿De verdad vas a seguir sola en esto?» Alma lo miró con los ojos brillantes por el llanto contenido. «No puedo detenerme. Mi padre murió por algo que no quería afirmar, y yo no voy a repetir su silencio». Marcos suspiró y se sentó a su lado. «No entiendo todo, pero si vas a seguir, no quiero quedarme fuera». Por primera vez en mucho tiempo, Alma sintió que él abría una rendija en el muro que los separaba. Asintió en silencio, con un nudo en la garganta. Al día siguiente, juntos fueron al templo. El aire adentro era denso, impregnado de incienso. Samuel no estaba, pero el despacho permanecía cerrado. Marcos distrajo a un ayudante mientras Alma se acercaba a la puerta. Con un movimiento rápido, intentó abrirla. Estaba cerrada, pero alcanzó a ver papeles sobre el escritorio a través de la rendija. El miedo la atravesó, pero también una certeza. Allí estaban las respuestas. Salieron del lugar antes de levantar sospechas. Afuera, Valerio la esperaba en la esquina, como siempre. Su sonrisa torcida era más siniestra que nunca. Alma apretó la mano de Marcos y caminaron sin mirarlo, pero sabían que no podían evitarlo para siempre. Esa noche, Alma volvió a escuchar la grabación de su padre. Cada palabra la fortalecía, como si él mismo la acompañara. «Me pidieron firmar por Alma. No voy a dejar que la usen». El eco de esa voz era ahora su escudo. Alma cerró los ojos y juró que no permitiría que Samuel, ni Valerio, ni nadie más convirtiera su nombre en moneda de cambio. Y aunque el miedo seguía presente, la verdad estaba más cerca que nunca. Si este capítulo te estremeció tanto como a Alma, suscríbete y comparte esta historia para que nadie más viva en la sombra de un secreto. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el templo guarda aún más de lo que se ve? La madrugada avanzaba lenta en la casa de Elena. Alma había decidido quedarse allí, después de la visita al templo con Marcos. No podía quitarse de la cabeza la imagen de los papeles sobre el escritorio de Samuel, apenas visibles por la rendija de la puerta. Cada línea escondida en ese cuarto era como una daga apuntando directo a su familia. Elena dormía en su habitación, y Lucía se había encerrado en la suya, con los ojos hinchados de tanto llorar. Alma, sin embargo, no podía descansar. La vela que había encendido en la mesa de noche lanzaba sombras temblorosas en las paredes, y el viejo rosario descansaba entre sus manos como un corazón latiendo. La muesca en la madera, la misma que había guardado el secreto de la tarjeta de memoria, le parecía ahora una herida abierta. Con el recuerdo fresco de la voz de su padre, Alma se levantó, se dirigió a la habitación de su madre y abrió un cajón que había evitado durante años. Dentro encontró papeles amarillentos, fotografías en blanco y negro, y un pañuelo bordado con las iniciales de Raúl. Los recuerdos la golpearon de golpe. Su padre sentado en el patio leyendo el periódico, su risa clara cuando la alzaba en brazos, la manera en que acariciaba el hombro de Elena en silencio. Todo eso parecía tan cercano y al mismo tiempo tan imposible. Al fondo del cajón, envuelto en una tela, encontró otro rosario. Este era más pequeño, con cuentas gastadas y un crucifijo de metal ennegrecido. Lo tomó con cuidado y al pasar los dedos
Notó algo extraño, una hendidura diminuta en el costado. Alma contuvo la respiración. Con paciencia la abrió, y para su sorpresa, apareció otro compartimiento oculto. Esta vez contenía un papel doblado en 4. Con manos temblorosas lo desdobló. Era una nota escrita con la letra de Raúl. Decía: «Si algo me ocurre, no confíen en los que dicen hablar en nombre de Dios. La verdad está en los contratos. No permitan que usen a Alma». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Su padre había intentado protegerla incluso más allá de la muerte. La advertencia era clara, contundente. Samuel había estado detrás de todo desde el inicio. Alma apretó la nota contra su pecho y sintió un nudo de dolor, mezclado con determinación. Miró el rosario, ahora convertido en una especie de caja fuerte de secretos, y entendió que cada grieta en la madera era un mensaje silencioso. El ruido de la lluvia golpeando las ventanas la hizo volver al presente. Afuera, la noche parecía interminable. Decidió guardar la nota junto con la grabación. La voz de su padre y sus palabras escritas eran ahora su mayor tesoro y su mayor arma. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, Alma estaba aún sentada en la mesa con la nota en las manos. Lucía salió de su habitación con el rostro abatido y la mirada esquiva. Elena preparaba café en la cocina. Sus movimientos lentos y torpes revelaban el peso de la culpa. Alma rompió el silencio. Papá sabía lo que estaba pasando. Nos dejó pruebas. Elena se volvió con los ojos enrojecidos. No quería que tú lo supieras. Tu padre insistió en que no te arrastráramos a todo esto. Ya estoy arrastrada, respondió Alma con firmeza. Y no voy a detenerme. Lucía comenzó a sollozar en silencio. Alma la miró con una mezcla de tristeza y dureza. Tú me entregaste a Samuel sin saberlo, pero ahora sabes la verdad. Si sigues callando, será tu decisión. Lucía bajó la cabeza. Tienes razón, dijo apenas audible. No voy a callar más. La tensión en la casa era insoportable. El café humeaba sobre la mesa, pero nadie lo probaba. Afuera, el sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, aunque para ellas la claridad aún parecía lejana. Esa tarde, Alma decidió regresar a su apartamento. Llevaba consigo la nota y la tarjeta de memoria, escondidas en un bolsillo interno de su bolso. Marcos la recibió con gesto serio, pero cuando ella le mostró lo que había encontrado, su rostro cambió. «Esto es una prueba, Alma», dijo en voz baja. «Una prueba de que Samuel estuvo involucrado en algo más grande». Alma asintió. «Lo sé, pero todavía falta descubrir qué guardan esos contratos». Marcos se acercó a ella y por primera vez en días la abrazó con fuerza. «No estás sola». El contacto la desarmó. Apoyó la frente en su hombro y dejó que las lágrimas corrieran. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose aislada, cargando con todo. Ese abrazo era un respiro, aunque breve. Esa noche, después de acostar a Sofía, Alma volvió a la mesa del comedor. Encendió una lámpara pequeña y colocó frente a ella la nota y el rosario abierto. Su mente no dejaba de girar en torno a las palabras de su padre. La verdad está en los contratos. Sabía que tarde o temprano tendría que volver a la oficina de Samuel, aunque significara exponerse a un peligro mayor. El eco de la grabación volvió a sonar en su memoria, tan claro como si Raúl estuviera allí. «No voy a dejar que la usen». Alma cerró los ojos y juró que tampoco ella lo permitiría. El reloj marcaba la medianoche. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como estrellas apagadas. Dentro, una mujer se preparaba para enfrentar un enemigo que llevaba demasiado tiempo escondido tras la máscara de la fe. El silencio de la casa se volvió un refugio momentáneo, pero Alma sabía que pronto volvería a ser escenario de enfrentamientos y revelaciones. Y en su pecho, junto con el miedo, crecía una fuerza que no estaba dispuesta a soltar. La tarde caía con un cielo turbio, cargado de nubes que parecían arrastrar presagios. Alma subía los escalones que conducían al despacho del pastor Samuel. Cada paso le retumbaba en el pecho como un tambor de guerra. Llevaba en su bolso la nota de su padre, junto a la grabación oculta en el rosario. La verdad estaba en sus manos, pero también era un peso que la doblaba. Si has llegado hasta aquí y caminas junto a Alma en cada revelación, quédate, porque en este capítulo el engaño mostrará su rostro sin máscaras. Lo que Samuel intenta ocultar es tan oscuro que amenaza con destruir todo lo que toca. Y no olvides suscribirte y compartir esta historia, porque la verdad que Alma está a punto de exponer
no debe quedar enterrada. El despacho estaba en penumbras. Samuel la recibió con un gesto ensayado, esa sonrisa de labios que nunca alcanzaba los ojos. «Hija, qué gusto verte. ¿Vienes a buscar consuelo?» Alma cerró la puerta con fuerza. «No vine a buscar consuelo, vine a exigir respuestas». El pastor entrelazó las manos sobre el escritorio. Sus dedos golpeaban levemente la madera, marcando un ritmo calculado. ¿Respuestas sobre qué? Alma colocó la nota sobre la mesa. «Esto lo escribió mi padre antes de morir». Samuel bajó la mirada apenas un instante, pero lo suficiente para que Alma lo notara. Luego forzó una risa suave. «Tu padre era un hombre atormentado. Siempre dudaba. Siempre se resistía a los designios de Dios. Mi padre murió porque se negó a afirmar algo que usted necesitaba», replicó Alma con firmeza. «Y ahora tengo pruebas». Samuel se reclinó en su silla, como si la conversación no lo inquietara. «La fe exige sacrificios. Tu padre no quiso entenderlo». Alma apretó los puños. «No hable de fe. Hable de fraudes, de contratos falsificados, de firmas que usted manipuló». La sonrisa del pastor se desdibujó. Su voz se volvió más grave. «No deberías alzar la voz contra un hombre de Dios. Usted no es un hombre de Dios», dijo Alma, clavando la mirada en sus ojos oscuros. El silencio llenó la habitación como un gas venenoso. Samuel se inclinó hacia ella. «¿Podemos arreglar esto?» «¿Arreglar?», repitió Alma con desprecio. «Sí», respondió él, abriendo un cajón del escritorio. «Puedo condonar parte de tus deudas, hacer desaparecer papeles, limpiar tu nombre. Nadie tiene que enterarse». Alma retrocedió un paso, con la rabia incendiándole las venas. «No quiero sus limosnas. No quiero sus tratos. Lo que quiero es la verdad». Samuel la observó con ojos fríos. «¿Y si la verdad destruye a tu familia, también la quieres?» Alma temblaba, pero no apartó la mirada. «Prefiero una herida limpia a una mentira eterna». El pastor golpeó la mesa con la palma abierta. «¡Cállate! No sabes lo que dices». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Valerio apareció, con su sonrisa torcida y un cigarro apagado en la mano. «¿Problemas, pastor?» Alma se volvió hacia él con el corazón en la garganta. Samuel levantó una mano para detenerlo. «No, Valerio, solo estamos conversando». Valerio se recostó contra el marco de la puerta y la miró como si disfrutara la tensión. «Siempre conversando, siempre arreglando», murmuró con sorna. Alma respiró hondo y guardó la nota en su bolso. «Ya tengo lo que necesito», dijo, y salió antes de que Samuel pudiera detenerla. El aire de la calle la golpeó con fuerza. Caminó rápido, con los latidos retumbándole en las sienes. Sabía que la amenaza del pastor era real, pero también sabía que no podía callar. Esa noche, en el apartamento, Marcos la recibió con el ceño fruncido. «¿Qué pasó?» Alma sacó la nota y se la entregó. Él la leyó en silencio, y sus ojos se humedecieron. «Esto es suficiente para denunciarlo», dijo con voz tensa. Alma lo miró. «No quiero venganza, quiero paz». Marcos apretó los labios. La paz no se consigue escondiendo la verdad. El silencio cayó entre ellos. Sofía jugaba en el piso, ajena a la tormenta que se desataba sobre su familia. Esa noche, Alma apenas durmió. Soñó con la voz de su padre repitiendo una y otra vez: «No dejes que te usen». Al despertar, supo que el siguiente paso era exponer todo. El amanecer llegó con un cielo gris. Alma se sentó frente a la mesa, colocó la nota y el rosario abierto sobre la madera, y sintió que el peso de los años se desmoronaba. La decisión estaba tomada. El silencio se había terminado. Si crees que Alma debe llevar estas pruebas hasta el final, comparte esta historia y comenta tu opinión. Suscríbete, porque lo que viene será el inicio de la caída de Samuel y de quienes lo rodean. El sonido de la lluvia en el techo del hospital era monótono, como un tambor lejano que no cesaba. Alma estaba sentada en la sala de espera con las manos entrelazadas y el rostro hundido en ellas. Habían traído a Elena de urgencia. Su madre se había desplomado en la cocina, y Lucía, presa del pánico, llamó a los vecinos para que la ayudaran a llevarla. El corazón de la anciana no resistía más tanto peso acumulado, y ahora reposaba conectada a máquinas, su respiración acompañada por el pitido constante de los monitores. Alma la miraba a través del cristal. El cuerpo de Elena parecía pequeño, frágil,
apenas un recuerdo de la mujer que había cargado con todo. Cada arruga era una cicatriz de los años de lucha, cada temblor en sus manos un recordatorio de los secretos guardados demasiado tiempo. Lucía estaba junto a ella, con los ojos enrojecidos y el cabello desordenado. Se abrazaba a sí misma, como si buscara refugio en un cuerpo que ya no podía protegerla. Cuando notó la mirada de su hermana, bajó la cabeza. Alma no soportó más el silencio. Se acercó y le habló con voz temblorosa. «Ya basta, Lucía. Ya no puedes seguir callando». Lucía respiró hondo. Sus labios temblaban, como si las palabras le pesaran demasiado. Finalmente, murmuró: «Fui yo quien llevó los papeles. Yo los moví, porque Samuel me lo pidió. Dijo que era la única manera de salvar la casa de mamá. Yo no los falsifiqué, pero los puse en sus manos». Alma sintió que la rabia y el dolor se mezclaban en su pecho. «¿Por qué confiaste en él?» «Porque tenía miedo», respondió Lucía, rompiendo en llanto. «Miedo de que perdiéramos todo. Miedo de que nos dejaran en la calle. Él me prometió que cubriría las deudas del entierro de papá, que protegería a mamá. Y yo lo creí». Las lágrimas corrían por su rostro. «Traicioné lo que juré cuidar». Alma la observó en silencio. Dentro de ella había una lucha. Una parte deseaba abrazarla, consolarla, decirle que todo se podía reparar. Pero otra parte no podía olvidar que esa decisión había abierto la puerta vía la manipulación, al dolor, a la muerte de su padre. «Una traición no te define», dijo al fin, con la voz quebrada. «Pero tendrás que reparar lo que hiciste». Lucía asintió, incapaz de responder. El sonido del monitor cardíaco de Elena llenaba la sala. Alma apoyó la frente contra el cristal, como si pudiera transferirle fuerza a través de él. «Madre», susurró, «aguanta un poco más. Ya casi. La verdad ya casi sale a la luz». La doctora Camila apareció entonces, con bata blanca y gesto preocupado. «Alma, necesitamos hablar». La condujo a un pasillo apartado. «El cuerpo de tu madre está agotado. No es solo su corazón, es todo lo que ha guardado. Necesita calma, necesita paz. Si continúan las tensiones, no sé cuánto más podrá resistir». Alma cerró los ojos. Sabía que la doctora tenía razón, pero también sabía que el silencio ya no era opción. Regresó a la sala y tomó la mano de Lucía. «Tenemos que actuar. Samuel no puede seguir con esto. Si mamá muere sin que la verdad salga, todo su sufrimiento habrá sido en vano». Lucía levantó la mirada, con las lágrimas aún corriéndole. «Haré lo que me pidas». Alma apretó sus manos con fuerza. «Lo primero es hablar. Lo primero es confesar». Pasaron la noche en el hospital. Marcos llegó más tarde, con Sofía dormida en brazos. La niña se quedó en una sala contigua, arropada en una silla, mientras Marcos y Alma permanecían juntos por primera vez en semanas, sin gritos, sin reproches, solo con la certeza compartida de que estaban al borde de algo definitivo. Alma le mostró la nota de su padre, la grabación y lo que Lucía había confesado. Marcos escuchó todo en silencio. Finalmente, dijo: «Esto tiene que salir de aquí. No podemos guardarlo más». La madrugada fue larga y tensa. El ruido de las máquinas del hospital se volvió el telón de fondo de su insomnio. Alma pensaba en el rostro de Samuel, en la sonrisa torcida de Valerio, en la fragilidad de su madre. Al amanecer, Elena abrió los ojos apenas un instante. Murmuró palabras que Alma apenas pudo entender. «Perdónense. No se destruyan». El susurro quedó grabado como un eco doloroso. Alma besó su frente y salió al pasillo. Allí, tomó una decisión irrevocable. Buscó a Lucía y a Marcos. «Vamos a denunciar». Lucía tembló, pero asintió. Marcos le tomó la mano y la apretó. «Estamos contigo». Esa misma tarde, antes de salir del hospital, Alma se sentó frente a Sofía, que jugaba con su muñeca de trapo. Le acarició el cabello. «Mi amor, vamos a arreglar todo esto, y cuando lo hagamos, el sol volverá a brillar para nosotros». Sofía sonrió sin entender, y esa sonrisa fue suficiente para darle a Alma la fuerza que necesitaba. De camino a casa, el cielo estaba gris, pero Alma lo veía distinto. Cada nube parecía anunciar la tormenta final que se avecinaba. En su interior, sin embargo, ya no había solo miedo. Había también una chispa de esperanza. La confesión de Lucía había abierto una grieta, y por ella comenzaba a entrar la luz. La tarde ardía en rumores cuando Alma llegó a la iglesia.
No había misa, pero el salón principal estaba lleno de vecinos. Algunos hablaban en voz baja, otros se miraban con desconfianza, como si intuyeran que algo importante estaba por suceder. El aire estaba cargado, espeso, como si la verdad misma estuviera esperando a que alguien la pronunciara. Si has caminado junto a Alma hasta aquí, no te detengas ahora. Lo que ella revelará frente a toda la comunidad no solo derrumbará la fachada del pastor Samuel, sino que también dejará al descubierto las cadenas de miedo que por años habían sostenido a muchas familias. Este es el momento en que las máscaras caerán. Quédate hasta el final y suscríbete, porque lo que está por escucharse cambiará para siempre la historia de esta familia. Alma subió los escalones hacia el púlpito con las manos temblando. Sentía las miradas clavadas en su espalda. Sentía los murmullos que crecían como olas. Marcos estaba entre la gente con Sofía en brazos. Lucía permanecía en la última fila, con los ojos hinchados de tanto llorar. Doña Rosa se acomodaba el pañuelo en la cabeza, expectante. Y en la esquina, Valerio encendía un cigarrillo apagado, jugando con él entre los dedos, como si disfrutara de lo que estaba a punto de presenciar. Samuel apareció desde la sacristía con su habitual gesto sereno, vestido de traje oscuro. Caminó despacio hacia el altar y extendió los brazos. «Hermanos», dijo con voz firme, «hoy nos reunimos para hablar de fe, de unidad, de sacrificio». Pero Alma no lo dejó continuar. Con paso decidido, sacó el pequeño reproductor de audio de su bolso. Su respiración se entrecortaba, pero su voz salió clara. «Hoy no vamos a hablar de fe. Vamos a hablar de la verdad». Los murmullos crecieron. Samuel la miró con sorpresa fingida. «Hija, ¿qué haces?» Alma encendió el aparato. La voz de Raúl resonó en todo el templo. «Me pidieron firmar por Alma. Dicen que es por la familia. No estoy de acuerdo. No voy a dejar que la usen». El silencio fue absoluto. Cada palabra era un rayo que partía la oscuridad. La gente se miraba entre sí, incrédula. Alma alzó la voz. «Esa es la voz de mi padre. Él murió poco después de decir estas palabras. Y ahora sé quién estuvo detrás de todo». Samuel palideció. Dio un paso hacia adelante, pero Alma levantó la mano. «No, pastor. Hoy no va a silenciarme». Sacó del bolso la nota encontrada en el rosario. «Mi padre escribió esto. Decía que no confiáramos en los que hablaban en nombre de Dios, mientras usaban contratos para destruirnos. Decía que no permitiéramos que me usaran». La multitud empezó a murmurar con más fuerza. Algunos negaban con la cabeza, otros asentían en silencio, como si de pronto todo cobrara sentido. Valerio dio una carcajada desde el fondo. «Nunca supe que el viejo tenía tanta lengua», dijo con sorna. Samuel lo fulminó con la mirada, pero ya era tarde. Alma mostró entonces los contratos con la firma falsificada. «Aquí está mi nombre, mi letra imitada. Aquí está la prueba de cómo intentaron arrastrarme a una deuda que nunca acepté». La comunidad estalló en voces, gritos de sorpresa, de indignación, de rabia. Un hombre mayor levantó la voz. «Yo también firmé papeles sin entenderlos. El pastor dijo que era para el bien de todos». Una mujer en la primera fila comenzó a llorar. «Yo entregué mis ahorros. Nunca los volví a ver». Samuel levantó las manos, intentando calmar el tumulto. «Hermanos, no crean en estas mentiras. Esta mujer está dolida, confundida, manipulada por otros». Pero entonces, Lucía se levantó de su asiento. Con voz temblorosa gritó: «Yo llevé los papeles, yo los puse en sus manos. Él me obligó». El templo se volvió un hervidero. Samuel intentó avanzar hacia ella, pero Marcos se interpuso. «No la toque», dijo con voz firme. Doña Rosa, desde su sitio, exclamó: «Yo vi a Valerio entrar de noche al templo con sobres. Lo vi con mis propios ojos». La atención se volvió hacia el cobrador. Valerio sonrió con descaro. «Yo solo hacía mi trabajo, cobrar por encargo. Nunca pregunté para quién». Los gritos crecieron. La gente rodeaba a Samuel exigiendo explicaciones. Él intentó mantener la calma, pero su rostro estaba desencajado. Alma levantó la voz una vez más, por encima del alboroto. «Mi padre murió defendiendo la verdad. Y yo no voy a callar. Este hombre ha usado la fe para enriquecerse, para manipularnos, para destruirnos». Los murmullos se transformaron en un clamor. «Queremos justicia. Queremos la verdad». Samuel retrocedió, acorralado por la multitud. Su voz ya no tenía autoridad. El templo,
que durante años había sido su refugio y su trono, se convertía ahora en el escenario de su caída. Alma bajó del púlpito con el corazón latiendo con fuerza. Se acercó a Marcos, que aún sostenía a Sofía. La niña la abrazó con fuerza, y en ese instante, Alma sintió que todo el peso de los años comenzaba a desprenderse. La batalla no estaba terminada, pero la comunidad había visto la verdad, y ya no habría silencio suficiente para ocultarla. Si este capítulo te conmovió tanto como a los vecinos que escucharon la voz de Raúl, dale like, comparte y suscríbete. La verdad ya salió a la luz, pero lo que viene será la lucha final por justicia. La mañana siguiente al tumulto en la iglesia, amaneció gris. El eco de los gritos, de los murmullos de indignación y de las confesiones aún retumbaba en la memoria de Alma. Había dormido apenas unas horas, con el cuerpo exhausto y el alma en vilo. Ahora, sentada frente a la mesa de su apartamento, sostenía entre las manos la nota de su padre, el rosario abierto y los contratos falsificados. Cada objeto era una pieza del rompecabezas que había mantenido a su familia bajo el yugo de un engaño. Marcos se acercó en silencio, dejó una taza de café caliente frente a ella y la observó con ojos cansados. «Hoy tenemos que dar el siguiente paso», dijo con voz firme. Alma lo miró. «Lo sé. La decisión estaba tomada. No bastaba con que la comunidad hubiera escuchado la grabación, ni con que Lucía hubiera confesado. Era necesario llevar las pruebas a las autoridades. Era necesario que el nombre de su padre quedara limpio y que la verdad tuviera un registro más allá de los susurros de los vecinos. Horas después, Alma cruzaba las puertas de la comisaría. El lugar olía a café viejo y a papeles acumulados. Un oficial de mediana edad la recibió con expresión seria. «¿En qué puedo ayudarla?». Alma respiró hondo, abrió el bolso y colocó sobre el escritorio la nota, los documentos y el pequeño dispositivo con la grabación de su padre. «Vengo a denunciar al pastor Samuel por fraude y falsificación. Y no vengo sola». Lucía entró entonces, con los ojos rojos pero la frente en alto. «Yo lo ayudé a mover los papeles. Yo fui cómplice, y estoy aquí para decirlo todo». El oficial los observó en silencio unos segundos. Tomó los documentos, revisó las firmas y luego encendió el dispositivo para escuchar el audio. La voz de Raúl llenó la oficina, firme y clara. «Me pidieron firmar por Alma. No voy a dejar que la usen». El oficial asintió lentamente. «Esta es una prueba contundente. Tendremos que abrir un proceso inmediato». Alma sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. Durante años había cargado con la sombra de la muerte de su padre, y ahora su voz se convertía en testimonio vivo. En los días siguientes, el caso se movió con rapidez. Los contratos falsificados fueron enviados a peritos que confirmaron lo que Diego había dicho. Las firmas eran imitaciones. Los vecinos comenzaron a dar declaraciones sobre cómo Samuel había manipulado sus ahorros, y el mismo Valerio, enfrentado a la presión de la comunidad, admitió que cobraba bajo sus órdenes. El arresto del pastor llegó una mañana lluviosa. El sonido de las sirenas atrajo a la gente del barrio, que se agolpó frente al templo mientras los oficiales lo escoltaban esposado. Samuel aún intentaba mantener su dignidad. «Esto es una persecución», gritaba. «Yo solo quise ayudarlos». Pero las voces de la gente lo cubrieron. «Justicia, justicia». Alma lo observaba desde la acera, con Sofía tomada de la mano y Marcos a su lado. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una sensación de alivio extraño, como si la opresión en el pecho comenzara a ceder. Lucía se acercó a ella con pasos tímidos. «Perdóname otra vez», dijo con un hilo de voz. Alma la miró. «Ya no eres la misma que fuiste cuando callaste. Ahora hablaste, y eso también cuenta». La hermana bajó la cabeza, llorando en silencio. Días después, en el juzgado, Alma volvió a enfrentarse a Samuel. Esta vez él estaba tras un estrado, vestido con el uniforme de los detenidos. El ambiente era solemne. El juez repasaba los documentos, escuchaba testimonios, revisaba las pruebas. Cada palabra de Raúl reproducida en la grabación se volvía un latido en el corazón de Alma. El oficial encargado del caso se volvió hacia ella. «Señora, ¿quiere añadir algo?». Alma se levantó despacio. Caminó hasta el centro de la sala y miró al juez, a los oficiales y a todos los presentes. «Mi padre murió intentando evitar que me usaran.
Durante años creí que su muerte fue un accidente, pero ahora sé que estaba luchando contra un engaño. No busco venganza. Solo quiero que se reconozca la verdad y que mi hija crezca en un lugar donde la fe no sea un arma para manipular. El juez asintió con solemnidad. Sus palabras quedarán registradas. Alma volvió a su asiento, con las piernas temblorosas. Marcos tomó su mano y la apretó con fuerza. Sofía, en un gesto inocente, le ofreció su muñeca de trapo, como si con eso pudiera darle valor. El proceso avanzó. Las pruebas eran irrefutables. Samuel fue acusado de fraude, falsificación y abuso de confianza. Valerio, enfrentado a las pruebas, aceptó declarar a cambio de una reducción de pena. Su testimonio hundió aún más al pastor, revelando años de maniobras ocultas. Cuando el veredicto fue leído, Alma sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones. Samuel fue declarado culpable. La comunidad, presente en la sala, estalló en murmullos de alivio y lágrimas contenidas. Al salir del juzgado, el sol brillaba con una claridad que parecía nueva. Lucía caminaba a su lado, cabizbaja, pero con un gesto de determinación en el rostro. «Voy a reparar el daño», dijo. «No sé cómo, pero voy a hacerlo». Alma la abrazó con fuerza. «Lo importante es que no volvamos a callar». Esa noche, en el apartamento, la familia cenó junta. Marcos sonreía con un alivio que hacía semanas no se le veía. Sofía reía mientras pintaba en la pared un sol amarillo con sus crayones, y Elena, aún débil pero recuperándose poco a poco, se sentó en la mesa y observó a todos con lágrimas en los ojos. Alma tomó el rosario entre sus manos. La muesca ya no escondía secretos, pero aún conservaba el peso de lo vivido. Lo apretó contra su pecho y murmuró en silencio. «Gracias, papá». El camino hacia la justicia había comenzado. Aún quedaban deudas que pagar, aún quedaban heridas que cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo, la esperanza parecía más grande que el miedo. El amanecer se extendía sobre la ciudad con una luz cálida y suave. Después de tantos días grises, las nubes se habían retirado como si también hubieran esperado el momento de despejarse. Alma estaba en la azotea del edificio, con los brazos cruzados y el viento suave acariciándole el rostro. Había pasado semanas enfrentando secretos, traiciones y pérdidas, pero ahora el horizonte le parecía diferente, como si el sol naciente le ofreciera una promesa nueva. Marcos apareció a su lado con 2 tazas de café. Le entregó una y se quedó en silencio, contemplando el cielo. No era necesario decir mucho. Habían atravesado juntos la tormenta, y aunque las cicatrices permanecían, el vínculo entre ellos se sentía más firme que nunca. «Sofía está pintando otra vez», dijo Marcos finalmente, con una sonrisa leve. «Dice que ahora el sol tiene que brillar todos los días». Alma sonrió. El recuerdo de su hija dibujando en la pared un sol enorme y amarillo era una imagen que se le había quedado grabada. Ese gesto infantil, tan simple, era también un símbolo de resistencia. Bajaron juntos al apartamento. Elena estaba sentada en la mesa, aún débil pero con un brillo renovado en la mirada. La enfermedad había dejado huellas en su cuerpo, pero el alivio de que la verdad saliera a la luz parecía haberle devuelto parte de la vida. Lucía estaba a su lado, ordenando papeles, intentando reparar los daños que sus decisiones habían causado. No había día en que no pidiera perdón, y aunque el dolor aún estaba presente, Alma sabía que el camino del arrepentimiento era también un camino hacia la reconciliación. En la cocina, el olor a pan tostado llenaba el aire. Sofía entró corriendo, con las manos manchadas de pintura y la risa clara de los niños que aún no conocen el peso de los secretos. Se abrazó a las piernas de su madre y levantó la mirada. «Mamá, hoy soñé con el abuelo. Me dijo que estaba orgulloso de ti». El corazón de Alma se estremeció. Se inclinó y abrazó a su hija con fuerza. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero eran diferentes a las de antes. Eran lágrimas de alivio, de agradecimiento. Después del desayuno, Alma sacó del cajón el rosario. La muesca seguía allí, recordándole los secretos que había guardado. Lo sostuvo entre las manos y cerró los ojos. «Papá, lo logré», susurró. «No dejé que me usaran. No dejé que tu voz se apagara». Marcos se acercó y le colocó una mano en el hombro. «Ahora podemos empezar de nuevo».
Los días siguientes estuvieron llenos de trámites, de acuerdos legales, de planes de pago para saldar lo que aún quedaba pendiente. Pero todo se hacía con un aire distinto. Ya no había miedo. Ya no había amenazas escondidas. Lucía comenzó a trabajar en un pequeño taller de costura para aportar al hogar. Elena, aunque con la salud frágil, empezó a salir al patio a cuidar las plantas, como solía hacerlo antes. Marcos volvió a casa después del trabajo con una sonrisa menos cansada, y Sofía pintaba soles en cada hoja que encontraba, como si quisiera llenar de luz cada rincón. Una tarde, Alma decidió volver al cementerio. Caminó entre las lápidas hasta llegar a la tumba de Raúl. Se arrodilló frente a la cruz sencilla que lo señalaba y colocó sobre ella el rosario. «Papá, este rosario guardó tus palabras, tus advertencias, tu amor. Hoy lo devuelvo a ti, limpio de secretos». El viento sopló suave, como una caricia invisible. Alma cerró los ojos y, por un instante, sintió que su padre estaba allí, sonriendo con la serenidad que siempre la había acompañado en su infancia. Al levantarse, supo que el pasado quedaba atrás. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a mirarlo sin miedo. De regreso al edificio, subió otra vez a la azotea. Desde allí contempló a Sofía pintando un sol enorme en la pared con los crayones gastados. Marcos la observaba con ternura, y Elena y Lucía reían al ver cómo la niña manchaba su vestido de colores. Alma se acercó, se arrodilló junto a su hija y tomó un crayón. Juntas completaron el círculo amarillo y trazaron rayos que se extendían como brazos abiertos. «Mira, mamá», dijo Sofía, orgullosa. «Este sol nunca se apaga». Alma sonrió y la besó en la frente. «Ese sol eres tú, mi amor». El viento sopló con fuerza y el cielo se tiñó de un azul limpio. Alma se quedó mirando el horizonte, con la certeza de que, a pesar de las pérdidas, aún había vida por construir. No necesitaba grandes palabras. Lo importante estaba allí: la familia unida, la memoria de su padre honrada, y un futuro donde la verdad ya no se escondiera. Con el corazón ligero, Alma respiró profundo. La oscuridad había sido larga, pero el amanecer al fin había llegado. El tiempo transcurrió con un ritmo distinto después de todo lo vivido. La vida ya no estaba marcada por el miedo ni por el peso de los secretos. Cada día era un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, abre puertas que la mentira nunca podrá cerrar. Alma caminaba cada mañana con pasos firmes hacia el taller donde ahora colaboraba con Lucía. El sonido de las máquinas de coser y el olor a tela nueva llenaban el ambiente de un futuro posible, de un camino levantado con esfuerzo y redención. Marcos había recuperado la serenidad. Sus manos, cansadas de años de trabajo en la fábrica, volvían a sostener a su familia con ternura. Elena, aunque frágil, sonreía cada vez que veía a sus hijas juntas. Sofía, con sus crayones, pintaba soles en cada cuaderno, como si con cada trazo reafirmara la victoria de la luz sobre las sombras. El recuerdo de Raúl seguía presente. Alma lo sentía en cada decisión, en cada palabra que pronunciaba con firmeza. Había comprendido que la verdadera herencia de su padre no eran bienes materiales, sino la fuerza para resistir, la valentía de no rendirse ante la manipulación, el amor que lo llevó a protegerla incluso más allá de la muerte. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja, Alma se detuvo en la azotea y miró a lo lejos. Sintió que la voz de su padre aún resonaba en ella. «No dejes que te usen». Y sonrió, porque sabía que había cumplido su promesa. Hoy la historia queda grabada como testimonio. Una familia que se enfrentó a la mentira y al abuso y que decidió no callar. Si esta historia tocó tu corazón, comparte, comenta y suscríbete para seguir acompañando relatos donde la verdad siempre encuentra su camino.